Venga, vamos a ver la parte de Sprint, ¿vale? Bueno, tenéis la página en el GitHub, en donde están las ampliaciones del curso, ¿vale? Primero tenéis que preparar el IDE, ¿vale? Más que nada para que cuando formateamos el código no estemos cambiando el formateo de un equipo al formateo de otro equipo, ¿vale? Entonces recordar que tenemos que configurar nuestro Eclipse para que tenga, bueno, pues los blancos, quitando blancos, para que no tenga tabuladores, ponga blancos en su lugar. Esto es para que manejemos UTF-8, no tengamos conflicto entre las máquinas. Y este es para formatear el código y limpieza de código. De tal manera que cuando formateemos de una máquina a otra no nos notemos la diferencia. ¿Vale? Pues recordad hacer esto. ¿Eh? Bueno, vamos a ir recordando aspectos importantes. Una, en la parte de servidor, en el API REST, sí tenemos la organización de test. ¿Vale? Entonces, recordar que manejamos tres niveles de test. Los test unitarios, que acaban con la palabra test, ¿vale? La T mayúscula y el resto minúscula. Los test de integración, que acaban con los IT. Y los test de funcionalidad, que acaban con esto, con functional testing. ¿Vale? ¿Para qué sirve cada uno? Test unitario, ya sabéis cuáles son. Integración, pues siempre que probemos base de datos, probemos queries o similares, van a ser test de integración. Y además, cuando queramos probar la lógica de negocio, va a ser también un test de integración. ¿Eh? ¿Vale? Y los test de funcionalidad es cuando probemos el API REST. ¿Vale? El API REST. Entonces, principalmente, habría que probar todos los niveles, pero a la hora de concentrarnos, fijar que un test unitario lo emplearemos cuando digamos a un método que sea un poco complejo. Me refiero que no probamos un getter and setters. Eso no lo probamos a probar normalmente. Pero, por ejemplo, si un método de la entidad hace algo concreto y no es un getter and setter, tenemos que hacer un test unitario sobre ese método de una manera aislada y normalmente lo haces sin Spring. Haces un nido de objeto, pruebas el método a ver qué tal funciona. ¿Vale? Cuanto antes encontremos un error, menos difícil es luego rastrear las cosas. Entonces, hay que dar por bueno los métodos que hayamos hecho. ¿Eh? Luego, siempre que hagamos una query, evidentemente tenemos que hacer un método que prueba la query. Esto es básico, por nombres o como sea. Yo tengo que probar que esa query hace según lo previsto. ¿Eh? Además, el IT también va a probar la lógica de negocio. Es decir, vamos a ver que vamos a separar todo en tres grandes capas. La capa de recursos, la capa de controladores y la capa de base de datos. ¿Vale? Pues entonces, la capa de negocio, que son los controladores, normalmente intentaremos probarla aquí. Haremos pruebas completas de la capa de negocio aquí. ¿Vale? Porque yo estoy aquí en un lugar mucho más cómodo que en un API REST. Un API REST me limita mucho a las opciones que yo puedo hacer y cuando yo voy a probar un API REST, evidentemente no es tan fácil hacer una prueba completa, porque no es tan fácil preparar el sistema para una prueba concreta. En cambio aquí, como tengo acceso a las bases de datos, yo podría preparar el sistema para una prueba concreta compleja. Entonces lo puedo preparar, la pruebo y recupero base de datos. En cambio aquí luego yo no puedo tocar las bases de datos, estoy fuera. ¿Lo veis? Lo que no vale es que un functional testing solo puede probar tirando de API REST. No podemos hacer entradas traseras al sistema. ¿Entendéis esto? Es decir, no vale que tú hagas una prueba del API y luego compruebe la base de datos. Eso no es posible. Porque si mi API REST lo he desplegado, no tengo acceso a la base de datos normalmente. ¿Vale? Entonces, cuando probemos un functional testing, ¿qué ocurre? Vais a ver que está más limitado porque tengo, ¿qué interfaz tengo para probar? Solo el propio API. En cambio, cuando estoy aquí dentro, tengo acceso a la base de datos. Y entonces puedo probar cosas más avanzadas. ¿Eh? Luego, hay que agrupar para hacer pruebas locales. No sea muy cómodo enfocar un test, lanzarlo, enfocar los test de una clase y lanzarlo, enfocar los test de un paquete y lanzarlo. Pero normalmente, ¿cómo vamos a probar? Tú has hecho un método nuevo. ¿Qué vas a hacer? Primero lanzar solamente el test de tu método, porque ya empieza a ser lento probar. Cuando veas que ya te funciona, lo has dejado bien, enfocaríamos el test de la clase y lanzamos la clase, así todos los test de la clase funcionan. Y si está bien, normalmente se suele lanzar el paquete y si el paquete ya está bien, te vas a todos los test de la aplicación y lo lanzas todo. Si todo va bien, lo doy por bueno. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agrupar. Entonces, tenemos tres tipos de grupos. Los test unitarios y se agrupan así. Con la palabra all, esto es una, digamos, decisión de estilo que hemos hecho en este proyecto. All, ponemos el nombre del paquete y luego acaba la palabra test en plural, ¿vale? En plural.
¿Por qué en plural? Para que cuando Maven busque lanzar test, no identifique esto como un test, porque esto no lo va a ver como un test, porque un test acaba en singular, ¿lo veis? Entonces, este Maven no me lo lanza, para que no entre confusión, porque esto realmente no es un test, es una agrupación. Los T de integración lo ponemos así, integration y test en plural, y de funcionalidad es funcional y test en plural, ¿vale? Más que nada, repito, es para tener claro qué agrupa cada uno y luego para que Maven no me lo lance. ¿Qué puede ocurrir? Es muy típico que tú un test que has hecho unitario se te olvida meterlo en esta agrupación. Bueno, se te ha olvidado, tú lo has lanzado, pero luego cuando lo utilizan otras personas no lo van a lanzar. Pero no os preocupéis porque luego en Maven se lanza todo. Cuando llegamos a Travis, Travis sí que lanza tipo Maven, con lo cual no busca agrupaciones, busca los tests en sí mismo. Y ahí se va a lanzar. Pero hay que procurar no olvidarte. Muchas veces un error es porque nos hemos olvidado de meterlo, algo deja de funcionar y claro, si no lo mete, luego nos daremos cuenta de lo que haya subido otra vez. Y no es lo suyo, ¿vale? Y siempre cuidar el orden alfabético, porque esto es un poco lío. Siempre todo por orden alfabético. Y lo que hacéis es listar el directorio y el orden que aparece en las carpetas lo ponéis lo mismo vosotros dentro, para que luego sea fácil rastrear qué es lo que me falta, qué es lo que me sobra. ¿Eh? ¿Vale? Y luego, ahí este es el más importante. Este está en el raíz del proyecto, ¿lo veis? Este teóricamente tiene todos los tests. Entonces, si lanzáis este y va bien, es que supone que toda la aplicación va bien. ¿Eh? Pero no hay que confiarse, luego hay que llegar a Travis, Travis lanzará otra vez todos los tests y hay que mirar que en Travis no se haya roto el código, que es la subida de velo. ¿Vale? ¿Lo veis? Vale. Bueno, aquí tenéis lo del algoritmo, ¿vale? Tocamos alguna cosilla el fin de semana para dejarlo más depurado, pero en principio ya supone que este casi va a misa, no falla. Recordar que en el servidor funcionamos igual que en Angular, ¿eh? Tienes que crear una rama, en la rama la vais manteniendo y vais haciendo todas las mejoras del API REST, ¿vale? Y demás. Para arrancar, como no vamos a generar un hard, lo que vamos a hacer es arrancarlo como siempre, como habéis arrancado, pues con Maven, Clean y Spring Boot 2.run y arrancamos, como lo habéis arrancado hasta ahora, ¿eh? Entonces podéis arrancar sin generar un hard. Lo que hacemos es cambiamos, subimos, tenemos la rama en develop y arrancamos develop. ¿Que queréis arrancar otra rama? Cambiáis la rama a vuestra rama y arranquéis esa rama. Es decir, evidentemente, yo aquí ahora tengo develop y yo ¿qué hago? Arrancar develop. Pero si quiero arrancar una rama, yo lo que haría es, me voy al proyecto, activo otra rama cualquiera, la que normalmente es tu ISU, y activo esa rama, vais a ver que contenido de esa ISU, y si en ese momento arrancas, que vas a arrancar tu rama, no develop. ¿Vale? Con eso arrancarías tu rama. Vale. ¿Cómo hemos hecho la integración continua? Fijaros que solicitamos en el Travis para funcionar, tenemos el fichero el que es el de llame, ¿vale? Y para funcionar, fijaros que yo lo que le solicito a Travis es un servicio de Mongo. Es muy sencillito. Servicio de Mongo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como Mongo es automático, es decir, si buscas una base de datos y no la encuentras, ¿qué va a hacer? Te la va a crear. Por lo tanto, no hay que hacer un pre-crear base de datos ni nada parecido. Yo cojo el servicio y ya tengo el Mongo montado en Travis, ¿eh? Luego voy a lanzar los test y fijaros lo que se hace es lanzar los test de forma secuencial. Es decir, yo primero lanzo solo los test unitarios y se hace así. Lanzo los test unitarios, ¿vale? Me busca en todo mi proyecto algo acabado en test y lanzo los test unitarios. Si este resultado anterior, lo ves que es esta pregunta, si el resultado anterior ha sido correcto, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Lanzo todos los test de integración. Pero si no ha sido correcto, aborto. No sigo lanzando test. ¿Vale? Luego, si todos los test de integración han sido correctos, y esta es la pregunta, ¿qué hago? Lanzo todos los test del API REST. ¿Vale? Y finalmente, claro, si esto no funciona, da errores. Entonces lo hacemos así, ¿para qué? Para lanzar los test de forma secuencial. Lanzo los test unitarios, que van bien, lanzo test de integración, que van bien, lanzo los test de funcionalidad. ¿Vale? Evidentemente, los dos primeros se lanzarían directamente y el tercero ver que hay que montar el API REST. Entonces, ¿qué va a hacer Travis? Te monta el API REST, te lo despliega y una vez desplegado, te lanza los test contra el despliegue. ¿Vale?
Y bueno, luego montamos lo de Sonar, pero bueno, esto da igual. Solo estoy mirando yo a ver si veo cosas raras de código, me ayuda a encontrar mis errores que pueda haber por ahí. ¿Vale? Vale. Lo de Swagger, aquí está un poco montado a medias. ¿Por qué? Porque funciona, pero ¿qué problema tiene? Que todavía no he integrado el uso del token que hacemos nosotros. Nosotros hacemos un token por Outpassy para poder funcionar. ¿Os acordáis, no? ¿Qué ocurre? Que no acabo de encontrar en Swagger cómo hacerlo con él. Tengo que configurar, tengo que buscar la manera en que yo puedo configurar Swagger para que me deje crear un token, meterlo en cabecera y automatizar ese proceso con Swagger, pero todavía no lo he encontrado cómo. ¿Vale? Entonces, no podemos utilizarlo de Swagger. Podemos ver qué métodos existen, qué tal, pero no podemos ejecutarlo. Porque como no Swagger no sabe manejar el token que yo utilizo, o no sé cómo configurarlo para que él lo utilice, pues no podemos. Pero sí podemos ver los métodos que tenemos. Luego, la arquitectura. Fijaros que nos hemos planteado el... Primero tenemos la aplicación de arranque, como siempre, en la carpeta raíz. Y aquí, como solo tenía una clase, a mí me da mucha cosa meter un paquete de una clase. Entonces lo quito. ¿Sabes? Un paquete de una clase es un poco tonto, ¿no? Entonces al final, digo, bueno, pues lo meto donde el raíz. Y este es el API log. Este lo que hacía es lo que ya sabéis. Cuando acercas al API log, al API, te mete unos logs visuales de todo lo que estás haciendo para rastrear mejor un problema. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Pues una carpeta transversal cada de configuración de Spring. Con esto configuramos lo que queramos de Spring. Y entonces dividimos las clases del servidor en tres grandes capas. La capa de recursos, la capa de controladores y la capa de repositorios, la capa de base de datos. ¿Vale? Entonces, además, los recursos dependen de los DTOs, que son estos objetos que yo me va a escupir el API REST, es el que son los objetos que se van a utilizar para poder convertir a JSON, pero solo hace Spring. Entonces, yo lo que escupa un DTO se escupe como JSON. Y los objetos que me llegan, que me van a llegar DTOs. Evidentemente a mí me llegan en JSON y Spring me los convierte a DTOs. Por lo tanto, estos DTOs son estos objetos que yo voy a utilizar como elemento para mandar al cliente, que es Angular, o recoger datos del cliente. ¿Vale? Y le llamo los DTOs. Los objetos que yo utilizo para comunicar con base de datos, ahora le voy a llamar documentos, que son estos de aquí. ¿Vale? Normalmente se recomienda no exponer los documentos. ¿Vale? No exponer los documentos a la API REST. ¿Vale? Se recomienda. ¿Por qué? Porque los documentos tienen mucha más información que tú no quieres exponer y normalmente, como los documentos están asociados a las bases de datos, es un elemento que es muy frágil, porque un cambio de documento, que significa cambiar base de datos. Evidentemente, ahora mismo nos da igual, porque ahora, ¿qué hace nuestra aplicación? Arranca un MongoDB y se adapta a la nueva base de datos. No es un problema ahora mismo. Pero claro, estamos pensando para más allá. Es decir, cuando hagamos producción, ¿qué va a ocurrir? Que ya, imaginaos que tenemos esta aplicación desplegada funcionando, ¿no? Que es mi día para el año que viene. Entonces, cuando toquemos, ¿qué va a ocurrir? Que dice, esto ya no es tan fácil, porque si yo cambio la base de datos, tendré que hacer una migración. Porque cuando yo despliego el nuevo software, tengo que funcionar con las viejas bases de datos. Y si no son compatibles con mi nueva versión de software, tengo que hacer una migración de base de datos. Y se me complica el proceso de despliegue. ¿Vale? Entonces, normalmente los separamos ¿para qué? Para que estén más protegidos los documentos. ¿Qué ocurre? Que si yo cambio el cliente, el Angular, me lo cambio, ¿qué va a afectar? Que me cambien los DTOs. Pero cambiar los DTOs a mí no me causa ningún trastorno. En nueva versión de software cambia DTOs y no hay ningún problema. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Cuando yo cambio base de datos, que es cambiar los documentos o sus relaciones. ¿Vale? Evidentemente, MongoDB es más flexible y me va a poder hacer compatibles, pero yo tengo que analizar qué va a ocurrir con la nueva base de datos. Porque claro, yo tengo que funcionar con los viejos datos y la nueva versión de software. Y a ver qué pasa. ¿Veis esta problemática, no? Entonces, normalmente nunca se exponen los documentos si no exponemos DTOs. Vale. Entonces, los recursos que hablan con DTOs. Los controladores, ¿con quién hablan? Con los DTOs y ya hablan con los documentos, porque hacen esta conversión a veces. ¿Vale? Hablan, cogen, ahí le llegan DTOs y él, para hacer una operación, el controlador que necesita, hace una cosa sobre las bases de datos. ¿La base de datos cómo manejan? Documentos. Entonces él tiene que, joder, extraer datos de los DTOs, montar los documentos para trabajar con base de datos. Entonces, esta función del controlador hace esta conversión. Vale, eso es cuando tenemos DTOs de entrada. ¿Qué ocurre? Que para la salida
a veces podemos conseguir que una query me escupa directamente un DTO. Entonces, en este caso, prefiero que el repositorio dependa también de los DTOs. Porque tú haces una query y dices, si esta query me escupe directamente el DTO que necesita para mandar a la API REST. Entonces, bueno, pues que lo monte la query, me la he montado, simplemente la escupimos hacia atrás. ¿Vale? Por eso ha aparecido esta dependencia de repositorios también a DTOs. Porque la otra opción cuál era, que tú en la query recuperas un documento y dentro del controlador, cuando has recuperado el documento, montas el DTO para lanzarlo para el API REST. Pero claro, cuando vi que una query como MongoDB es muy fácil, te lo monte directamente, dice, tío, pues lo monto aquí porque me lo monta gratis. Si no, tengo que montar yo aquí. ¿Lo veis? Entonces, bueno, me ha ampliado un poco las dependencias, pero compensa. Entonces, tenemos recursos, controladores, repositorios, ¿vale? Y tenemos esta de servicios que es un poco popurrí de servicios. Es decir, que puede ser o un acceso a base de datos de más alto nivel que un repositorio o servicios básicos de la aplicación, ¿vale? Luego, al final que teníamos las utilidades, que lo ponemos también como transversal, que es útil o que se puede utilizar, que son clases de utilidad para toda la aplicación, ¿vale? Lo dejamos como popurrí. Luego vamos a ver que hay un grave problema que tenemos que resolver, que es cómo validar los datos de entrada. Es decir, a mí me llega un DTO, lo tengo que validar. Evidentemente, se supone que si has hecho bien Angular, si lo haces bien, no es posible que llegara un DTO mal montado. Porque se supone que tu interfaz gráfico lo tienes que montar robusto. Esto es lo normal, pero yo tengo un API público. Y como API público, ¿qué puedo encontrar? Que alguien me quiere atacar directamente. ¿Vale? Entonces, si alguien ataca directamente, tengo que proteger. Entonces, ¿qué tenemos que validar todos los DTOs de entrada? ¿Vale? Validarlos todos. ¿Qué ocurre? Que es una labor tediosa. ¿Qué vamos a hacer? Apoyarnos en las validaciones por anotación. Entonces, vamos a ver que la validación, en lugar de hacerla aquí, la vamos a trasladar a los DTOs. Entonces, existen unas anotaciones que son para hacer validaciones, que simplemente significa poner anotaciones en los DTOs. ¿Vale? Y cuando quiero una validación que es más compleja y no me la da, me voy a hacer mi carpeta de validadores. La voy a extraer de una manera que pueda reutilizar en otros DTOs. La pongo aquí dentro, ¿vale? Entonces, claro, al principio dices, vale, entonces, ¿qué debo hacer en cada capa? Si no lo hacemos bien, mi arquitectura va a degenerar. Entonces, tenemos que tener claro qué funcionalidad tenemos que hacer en cada capa. Y no que una capa haga cosas que le toca hacer a otra capa, ¿eh? Entonces, ¿qué se ha buscado? Una manera importante que se ha buscado es repartir un poco las responsabilidades. Si cargamos mucho de las responsabilidades a los recursos, ¿qué va a ocurrir? Que veis que nuestra clase de recursos crecerían un montón y se vuelven un poco difíciles de manejar. Y mi clase de contadores quedarían como un poco tontas. Entonces, ¿qué buscamos? Una filosofía que reparta responsabilidades entre las tres capas y así todas las clases son relativamente pequeñas. Es una manera de partir mejor, ¿eh? Entonces, configuración, la carpeta config. ¿Qué tiene? Clase de configuración de Spring, nada más. Entonces, siempre que tengáis que configurar Spring por alguna razón, ¿dónde llevamos esa configuración? Al paquete de configuraciones. Y cada configuración nueva, una clase nueva. ¿Vale? Luego, recursos. Los recursos son lo que expone mi API, ¿vale? Es mi API. ¿Qué expone? Pues el API. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Deben organizar la recepción de datos de la petición. Es decir, me va a llegar los DTOs. ¿Quién me va a hacer el primer filtro? Me lo va a hacer Spring. Si tú le pides un DTO y no te lo mandan, Spring, como ve que tú lo necesitas, ya Spring va a escupir un error de HTTP. ¿Vale? Lo va a escupir. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que Spring me hace un primer filtro. Pero Spring no me controla el contenido de DTO, solo controla que el DTO exista. Si tú pides un DTO por el cuerpo y el DTO no me llega, ¿esto quién lo va a validar? Spring. Pero una vez que Spring te da el DTO, yo ahora tengo que validar el contenido del DTO para ver si llega bien, ¿vale? Entonces, para validar los contenidos de DTOs, ¿qué se hace? Se delega en los DTOs, es decir, no lo van a hacer los recursos. Yo cojo, me llega un DTO y a continuación voy a decir que lo valide, ¿vale? Eso se hace automáticamente, ya veremos con un par de anotaciones. Por lo tanto, validación de los campos de un DTO se hacen en el propio DTO, ya veremos cómo, ¿vale? Luego,
¿Qué más hace las clases de los recursos? Gestionar las respuestas mediante errores HTTP, ¿vale? La clase de recursos tiene que decir, si las cosas van mal, hay que provocar un error. ¿Cómo se hace esto? Ya vimos que era con una excepción. ¿Y quién gestiona esto? Se gestiona en el paquete de recursos. Por lo tanto, el objetivo es gestionar los errores HTTP. ¿Quién lo hace? Los recursos. No lo hacen los controladores. Así que no quiero ver que un controlador gestiona un error, ¿vale? Cuando un controlador necesita provocar un error, se lo comunicará a los recursos. Y recursos, con eso que le ha comunicado el controlador, monta el error. Pero no al revés, ¿eh? Entonces, ¿cómo delegas en los controladores la ejecución? Entonces, es decir, evidentemente el recurso maneja errores, valida delegando los DTOs y ya cuando tiene todo validado, manda al controlador que le haga la operación realmente. Entonces, veis que el recurso va a delegar en los controladores la acción en sí de lo que le están pidiendo. Pero ya está todo validado. Dice, oye, mira, los datos están recogidos bien, todo viene bien, sé que tú ya no tienes que tener problemas, ahora haz la operación, ¿vale? Entonces, ¿cómo se comunica? Pues podría haber muchas maneras, pero hay que apostar por esta que hemos dicho aquí. Hay dos opciones. Una es, le pedimos una operación, ¿vale? Cuyo método en principio no devuelve nada. Es decir, una operación del controlador que no devuelve nada. Por ejemplo, una operación sería, oye, bórrame la base de datos, ¿vale? En principio no devuelve nada. Vale. Si esta operación que le mandamos pudiera fallar por alguna razón, dice, bueno, es que a lo mejor esta no, pero el otro, que es, le dices al controlador, puéblame la base de datos. ¿Y qué le vas a mandar? Un nombre de fichero. Pero a lo mejor el fichero no se puede abrir, no tiene un formato correcto, pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, oye, yo espero que me devuelvan nada, pero como puede haber problemas, ¿qué vamos a hacer? Jugar con esto. Con un string que representa un error y lo ponemos de tipo opcional. ¿Vale? Eso significa que si todo va bien, no me devuelvan nada. Pero si va mal, me devuelves un string que describe el error. ¿Vale? Pero fijaros que aquí el controlador no sabe de errores HTTP, solo sabe de dar un mensaje de, oye, ha habido un problema, yo te doy un mensaje de lo que ha pasado. Tú harás a lo que tengas que hacer con ello. ¿Ve la diferencia? Y lo vamos a hacer así. Si el controlador tiene que devolver algo porque estamos, imaginaros, buscando un artículo concreto, le vamos a decir al controlador, oye, búscame el artículo 23. Dice, vale, te lo busco. ¿Y qué te hago? Te devuelvo lo que me has pedido, pero de manera opcional. Y tú ya haz lo que tengas que hacer. Yo, si no lo encuentro, te lo vuelvo vacío. Y tú puedes, dependiendo de qué caso sea, montar o no un error. ¿Pero quién monta el error? El recurso. ¿Ve la diferencia? Entonces, los recursos es, repito, eh, reciben todos los datos. Lo que hacen es validando, delegando en los DTOs, validan campos. Luego gestionan las respuestas y delegan en los controladores la petición en sí misma. ¿Vale? Se comunican así. Puede haber mil maneras de comunicarse, muchas más. Pero hemos apostado por esta filosofía y debemos mantener el estilo de arquitectura que hemos elegido. ¿Vale? Luego, los controladores. Procesan la petición en sí mismos, los controladores. ¿Vale? Es el que va a hacer la petición. Entonces, bueno, pues llevan todo el proceso que conlleva la ejecución de la petición. ¿Vale? A veces, si la respuesta de las bases de datos son documentos, entonces, bueno, cuando una petición es entrante, coge los DTOs, que es lo que te entra por el API REST, y él va a montar la petición con el elemento documento. Es decir, coge el DTO, monta los documentos para hacer la operación con la base de datos. ¿Vale? Delegan, el controlador delega ¿dónde? En la capa de repositorios, la capa de base de datos, el acceso a base de datos. ¿Vale? Es decir, va a delegar, por ejemplo, dices, dame de alta un usuario, ¿vale? Y lo que hace es, coge el DTO, monta el usuario y le dice a la base de datos, oye, al repositorio, móntate, dame de alta este usuario, ¿vale? Y delega en los servicios cuando son procesos genéricos de base de datos o acceso a base de datos. Es decir, si tienes que montar algo más complicado pero está muy cerca de base de datos, en lugar de hacerlo el controlador, se lo trasladamos al servicio. Por ejemplo, si estamos con MongoDB, sabéis que MongoDB no puede hacer un join. Pues a lo mejor tú, en lugar de plantearte
hacerlo aquí, dices, no, me hago una función en el servicio que es una especie de join y delego ahí, ¿vale? Cualquier cosa, fijaros, nos lo podemos plantear, dices que me lo puedo llevar aquí o delegar aquí. Bueno, la utilidad muchas veces es que lo que tú delegues en servicios podrá ser reciclado para cualquier controlador. Entonces, todo aquello que veas que puede ser genérico para varios controladores, lo suyo es llevarlo a servicios. Si haces una acción que es exclusiva de una petición que nadie más va a utilizar, dices, ¿para qué me la voy a llevar aquí? La puedo hacer yo directamente. Te vais a ver dependiendo. Si os veis haciendo copy-paste, algo va mal. ¿Eh? Si dices, anda, esto que quiero hacer lo hace tal controlador. Entonces, no se os ocurra copiar y llevártelo a otro controlador. Pues entonces estás haciendo algo mal. ¿Lo veis? ¿Qué habría que hacer? Bajarlo a servicios. ¿Eh? Y luego tenemos los repositorios. Los repositorios, bueno, pues hacen las operaciones exclu sobre la base de datos y las consultas. Eso ya lo habéis visto. ¿Vale? Y lo que tenemos que es respetar esta arquitectura. Por lo tanto, hay una labor de un tiempo que tenéis que perder es dónde coloco las cosas. Porque claro, tú tienes una petición, dices, vale, voy a empezar a montarla. Y entonces hay que perder un tiempo y decir, no, no, esto no lo hago en esta carpeta, en esta clase, lo delego a otra clase. Y ahí un poco lo de traspasar. ¿Qué vais a conseguir? Que os tendréis al final, como vamos partiendo, la acción, parte la hace los recursos, parte la hace el controlador, parte la hace la base de datos. Vemos que repartimos la funcionalidad, que conseguimos clases más pequeñas, ¿vale? Y agrupar por temáticas dependiendo de donde estemos. Es una manera de partir al final, ¿eh? Para no tener una clase gigante, ¿eh? Que luego es difícil de tocar, ¿vale?